mi marido me engañó con su secretaria. Es una mujer fea e inservible, ni un hijo puede darme, en cambio tú me satisfaces en todos los sentidos, así que ya hablé con mi abogado y muy pronto la dejaré en la calle. Le dijo a su amante, pero el muy idiota pasó por alto un pequeño detalle sobre mi fortuna, y así empecé a planear mi venganza. Yadira se encontraba sentada frente a su computadora, con la mirada fija en la pantalla mientras repasaba por 10ª vez el historial de ubicación de su esposo, Carlos. Sus dedos temblaban ligeramente al desplazarse por las direcciones y horarios, intentando hallar un patrón, alguna pista que le confirmara lo que su intuición le venía susurrando desde hacía semanas. Eran las 9 de la noche, y la casa estaba en completo silencio. Yadira cerró los ojos y tomó una bocanada de aire profundo, tratando de calmar el nudo en el pecho que le dificultaba respirar. A pesar del lujo que la rodeaba, del éxito de su carrera y del estatus que compartía con Carlos, esa noche se sentía desamparada, pequeña, casi invisible. Era como si el prestigio y la seguridad que había construido a lo largo de los años se desmoronaran de repente frente a ella. Cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, su cuerpo se tensó de inmediato. Carlos había llegado. Yadira cerró la pantalla rápidamente y se obligó a esbozar una sonrisa, deseando que sus ojos no traicionaran la maraña de sentimientos que llevaba dentro. «Cariño, ya estás aquí», dijo, en un tono neutral, mientras Carlos colgaba su abrigo en el perchero de la entrada. «Y sí, fue una reunión más larga de lo que esperaba», respondió él, pasando junto a ella sin apenas mirarla y dirigiéndose directamente a la cocina para servirse una copa de vino. Yadira lo observó en silencio, cada movimiento suyo, cada gesto familiar, a la vez, extraño. Se preguntaba en qué momento su presencia había dejado de ser un consuelo y se había convertido en un enigma aterrador. Aquel hombre, con quien había compartido décadas, le parecía ahora un completo desconocido. Carlos se acercó y, con una sonrisa despreocupada, le extendió la copa que había servido para ella. «¿Te ha ido bien el día?», preguntó, como si fuera una noche cualquiera. Yadira forzó una sonrisa, tomando la copa y evitando su mirada. «Sí, bastante tranquilo. Estuve revisando algunos documentos de la empresa, nada fuera de lo normal». Carlos asintió, tomando un largo sorbo de vino y acomodándose en el sillón frente a ella. Durante unos minutos, el silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el sonido de la copa al posarse sobre la mesa de cristal. «¿Y tú?», preguntó Yadira, intentando mantener su voz lo más casual posible. «¿Cómo estuvo la reunión?». Carlos suspiró, como si el peso del día le agotara. «Ah, lo mismo de siempre. Problemas de presupuesto, discusiones sin sentido». «¿Sabes cómo es?», respondió, quitándole importancia. «A veces creo que perdería la cabeza si no tuviera a alguien en la oficina que realmente entienda el caos de esa empresa». Yadira percibió el tono afectuoso con el que pronunció aquellas últimas palabras, y una chispa de amargura se encendió en su interior. Sabía perfectamente a quién se refería. Evelyn, la joven secretaria que había sido promovida hace unos meses y que, desde entonces, parecía haber ganado un lugar especial en la vida de Carlos. Las noches de trabajo hasta tarde, las llamadas fuera de horario y las excusas cada vez más frecuentes se volvían insoportables. «Evelyn debe ser de gran ayuda», entonces, murmuró Yadira, intentando que su tono sonara despreocupado. Carlos se encogió de hombros, tratando de ocultar la sonrisa que le asomó en los labios. «Es una chica lista. Ha demostrado ser muy eficiente y comprensiva. Es difícil encontrar gente así en estos días». Yadira sintió una punzada de dolor. Le irritaba la manera en que él hablaba de Evelyn, como si fuese más que una simple empleada, como si ella entendiera algo que Yadira no podía. Durante años, Yadira había trabajado a su lado, impulsando sus ambiciones, apoyándolo en cada uno de sus proyectos. Y ahora, allí estaba él, halagando a otra mujer como si fuera indispensable. Apretando la copa entre sus manos, Yadira forzó una sonrisa, como si estuviera de acuerdo con sus palabras. «Es bueno saber que tienes a alguien de confianza», dijo suavemente, aunque cada palabra le sabía a veneno. Carlos asintió, satisfecho, y cambió de tema sin advertir la tensión en el rostro de su esposa. Yadira se obligó a relajarse, a mantener la calma. Sabía que aquella conversación no era el momento para confrontarlo, no cuando su corazón todavía latía con fuerza tras ver los registros de ubicación. Horas más tarde, cuando Carlos se había ido a la cama, Yadira permaneció en el estudio, observando la pequeña caja del rastreador que guardaba en el cajón de su escritorio.
La idea de colocar aquel dispositivo en el coche de Carlos le causaba repulsión y culpa, pero también era su única oportunidad de descubrir la verdad. Con los ojos cansados, recordó una conversación de años atrás, cuando ella y Carlos habían hablado de sus sueños y sus proyectos de vida. Recordaba cómo él solía jurarle que nunca la traicionaría, que la riqueza y el éxito jamás estarían por encima de su relación. Pero ahora, todas esas promesas parecían lejanas y vacías, reemplazadas por una fría y distante realidad. Decidida, Yadira tomó el rastreador y salió en silencio hacia el garaje. Las sombras de la noche la envolvieron mientras colocaba el dispositivo en el coche de su esposo, ocultándolo cuidadosamente para que él jamás pudiera notarlo. Era un paso que no podía deshacer, y lo sabía bien. Al volver al interior de la casa, un frío inexplicable la recorrió, pero una determinación férrea la mantenía en pie. Al entrar en la habitación, Carlos dormía profundamente, ajeno a las dudas y la angustia que Yadira llevaba en el pecho. Ella se sentó en el borde de la cama y lo observó en silencio, preguntándose qué era real en aquel hombre con el que compartía su vida. ¿Qué tanto me ocultas, Carlos?, susurró, como si esperara que su voz apenas audible pudiera arrancarle alguna respuesta en sueños. Pero Carlos no se movió, y el silencio de la noche fue la única respuesta. Al día siguiente, el silencio de la mañana se rompió con el sonido de las notificaciones en el teléfono de Yadira. Había pasado la noche en vela, vigilando desde su habitación cada vez que Carlos se movía o murmuraba en sueños. Se incorporó lentamente, intentando no despertar a su esposo, y se dirigió al baño con el teléfono en la mano. Allí, en la penumbra, observó el historial de ubicación del rastreador que había colocado la noche anterior. El corazón le dio un vuelco al ver que Carlos no había hecho ningún movimiento sospechoso. Había pasado por el trabajo, había hecho una breve parada en una tienda cercana, y luego había regresado a casa. Por un segundo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en ella, ¿y si había estado equivocada? Tal vez todo era solo una mala interpretación, el resultado de sus propios miedos e inseguridades. Pero, en el fondo, Yadira sabía que esos temores no eran infundados. Al día siguiente, Carlos le anunció que saldría temprano de casa, argumentando que tenía una reunión importante con un cliente nuevo. Esta semana está siendo una locura, cariño. Te prometo que la próxima podremos tomarnos unos días para descansar, le dijo Carlos, con una sonrisa que parecía sincera. Pero Yadira sentía el peso de sus palabras como una promesa rota. Claro, Carlos, no te preocupes, respondió ella, forzando una sonrisa. Cuida de no sobrecargarte. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Yadira se permitió un momento para recuperar el aliento. No pudo evitar mirar el reloj, contando los minutos para ver hacia dónde iría. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía en su interior. Era una espera silenciosa y amarga, marcada por la expectación de descubrir finalmente la verdad. Horas más tarde, el rastreador empezó a mostrar actividad. Carlos había salido de la oficina mucho antes de lo que le había dicho. Las coordenadas indicaban que se dirigía hacia una zona residencial de la ciudad, lejos de la zona en la que solía moverse. ¿Qué estás haciendo, Carlos?, murmuró Yadira, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba más y más. Con una determinación férrea, se puso un abrigo, tomó las llaves del coche y salió en dirección al punto de destino. Condujo en silencio, su mente inundada de posibilidades, cada una más dolorosa que la anterior. Finalmente, se encontró frente a una casa de una sola planta, de estilo modesto pero bien cuidada. Desde la ventana del coche, observó cómo Carlos salía de su auto, tocaba la puerta y era recibido por una mujer joven, de cabello brillante y sonrisa deslumbrante. Evelyn. Yadira sintió como el corazón le martillaba en el pecho. Al ver la escena, sintió una mezcla de incredulidad y dolor. Evelyn estaba radiante, vestida con un vestido sencillo pero elegante, y recibió a Carlos con un abrazo que parecía demasiado íntimo para ser solo un saludo casual. En ese instante, Yadira notó que un pequeño niño, de cabello oscuro y ojos expresivos, salió corriendo de la casa hacia ellos. «Papá, papá», gritó el niño con emoción. Yadira sintió un golpe en el estómago, una sensación de vértigo que la dejó sin aliento. La palabra papá resonó en su mente como un eco interminable. Observó cómo Carlos levantaba al niño en brazos, lo abrazaba y le daba un beso en la frente, mientras Evelyn observaba la escena con ternura. La imagen era perfecta, como una postal familiar que no tenía cabida en su vida. En medio del torbellino de emociones,
Yadira se obligó a contener las lágrimas. No podía permitirse perder el control, no allí, no en ese momento. Necesitaba toda su fortaleza para soportar aquella escena, para observar cómo su esposo, el hombre en quien había depositado su confianza y amor, llevaba una doble vida. Los pensamientos se agolpaban en su mente, la mentira, el engaño, la traición. La verdad estaba allí, frente a sus ojos, y era mucho más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Decidida a obtener respuestas, Yadira bajó del coche y se dirigió hacia la entrada de la casa. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes, decididos. Justo cuando llegó a la puerta, Evelyn se percató de su presencia y, con un gesto de sorpresa, soltó el brazo de Carlos. «Yadira». Carlos balbuceó, completamente desconcertado, sin saber cómo reaccionar. «¿Así que esta es la reunión importante?», preguntó Yadira, con una calma que helaba el aire. Carlos intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Evelyn, por su parte, miraba a Yadira con una mezcla de miedo y vergüenza. En ese instante, el niño corrió hacia Evelyn, agarrándola de la mano. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó el niño con curiosidad. Evelyn se inclinó hacia el pequeño, acariciando su cabello con ternura. «Es una amiga de papá, cariño», respondió con una sonrisa tensa, intentando aliviar la tensión de la situación. Yadira sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. «¿Una amiga de papá?». Aquella simple frase la desgarró por dentro. Era como si todo su ser estuviera atrapado en una tormenta de emociones que no podía controlar. «¿Y Carlos, podemos hablar a solas?», pidió Yadira, intentando mantener la compostura. Carlos, con los hombros caídos y la expresión derrotada, asintió y se apartó unos pasos de Evelyn y el niño. Ambos se dirigieron hacia el costado de la casa, donde nadie más podía escucharlos. La tensión era palpable. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira?», preguntó Yadira, con una voz tan fría que ni ella misma reconoció. Carlos suspiró, pasando una mano por su rostro, evitando mirarla directamente. Y Yadira, no era algo que planeé. Al principio, solo intentaba escapar un poco, encontrar algo que me hiciera sentir diferente. Tú y yo, hemos tenido nuestras diferencias, y con Evelyn, hizo una pausa, buscando las palabras. Las cosas simplemente se fueron dando. Yadira lo miró, sin poder creer la frialdad de sus palabras. «¿Se fueron dando?», repitió, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en su interior. «¿Llamas a esto simplemente dar? Carlos, tienes una familia, un hijo. Un hijo que yo nunca pude darte». Carlos evitó su mirada, incapaz de enfrentar el dolor que veía reflejado en los ojos de Yadira. «No es tan sencillo, Yadira. Las cosas entre nosotros han cambiado. He intentado ser el esposo que necesitas, pero, con Evelyn es diferente. No es algo que puedas entender». La frialdad de sus palabras la dejó helada. En ese momento, Yadira comprendió que el hombre que estaba frente a ella, aquel que había sido su compañero de vida, se había convertido en un extraño, alguien que no conocía y, probablemente, nunca había conocido en realidad. «Tienes razón, Carlos. No puedo entenderlo. Ni quiero hacerlo», dijo con voz firme, dándose la vuelta y alejándose, dejando a Carlos en medio de su propia mentira. Regresó al coche, cerró la puerta y, al encender el motor, las lágrimas finalmente se deslizaron por su rostro, silenciosas pero cargadas de una tristeza inmensa. Al mirar por última vez la casa a través del espejo retrovisor, sintió que dejaba atrás algo que jamás volvería a recuperar. Mientras conducía, su mente no dejaba de repasar lo ocurrido. Había perdido no solo a su esposo, sino también su dignidad, su confianza y la vida que había construido. Pero en medio del dolor, una chispa de fuerza comenzaba a encenderse en su interior. Sabía que aún tenía mucho que enfrentar, pero esta vez, lo haría a su manera. Yadira se despertó al amanecer, con el eco de la noche anterior aún resonando en su mente. Apenas había dormido, atrapada en una espiral de pensamientos y recuerdos que giraban en torno a la traición de Carlos y la imagen de Evelyn y su hijo. Se levantó, contemplando su reflejo en el espejo. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado serenidad y confianza, ahora mostraban una mezcla de dolor y determinación. Al descender las escaleras, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que descubriste».
Lo siento, Evelyn. La frialdad con la que aquellas palabras le llegaron fue un recordatorio brutal de la complejidad de lo que estaba viviendo. Evelyn sabía. Sabía que Yadira la había visto, que había sido descubierta, y al parecer, la mujer sentía la necesidad de disculparse, aunque Yadira dudaba de que pudiera aliviar el peso de su traición con una simple disculpa. Yadira observó el mensaje durante largos minutos antes de responder, sintiendo que la intensidad de sus emociones se acumulaba en la punta de sus dedos. Nos vemos hoy en el café de la Plaza Central. 8 en punto. No llegues tarde, escribió sin añadir nada más. Esta vez, no iba a permitir que Evelyn escapara con una disculpa superficial. Horas más tarde, Yadira llegó al café. Vestía con una elegancia sobria, como siempre, pero su rostro estaba endurecido, y su postura reflejaba la entereza de alguien que estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, donde el ruido de la calle apenas se colaba en el ambiente del café, y esperó. No tardó mucho en ver a Evelyn entrar. Evelyn, al verla, avanzó con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Era hermosa, con esa juventud y frescura que le recordaban a Yadira los días en que ella también creía en el amor y la fidelidad de su esposo. Gracias por venir, Yadira, dijo Evelyn en voz baja, sentándose al otro lado de la mesa. Yadira la observó en silencio, permitiendo que su incomodidad se extendiera en el aire. Quería que Evelyn sintiera el peso de lo que había hecho, que supiera que no podía justificar su traición tan fácilmente. Hablé con Carlos, dijo Yadira finalmente, en un tono controlado. Me explicó tu papel en su vida. Evelyn bajó la mirada, torciendo las manos nerviosamente sobre su regazo. Sé que no tengo derecho a pedirte disculpas. Pero, hizo una pausa, buscando las palabras. Quiero que sepas que no fue mi intención herirte. Yo no sabía que Carlos estaba casado cuando comenzamos. Me enteré después, y entonces ya era tarde. Yo me enamoré de él, Yadira. Yadira la observó con una mezcla de compasión y rabia. ¿Enamorada? ¿Cómo podía aquella mujer hablar de amor cuando había sido cómplice de la traición más dolorosa que Yadira había experimentado? ¿Enamorada? Repitió Yadira con una amarga ironía en su voz. Dime, Evelyn, ¿te das cuenta de la destrucción que has causado? No solo en mi vida, sino en la tuya también. Porque quiero que sepas algo, Carlos jamás dejó de ser mío. ¿Realmente pensaste que podrías tomar lo que yo construí durante años con una excusa tan vacía? Evelyn pareció encogerse en su silla, su rostro enrojeciendo por la vergüenza. Yo no planeé esto, Yadira. Cuando supe que estabas en su vida, ya tenía a nuestro hijo. No quería alejarme de él, y... Carlos dijo que te había contado todo, que tú sabías, que habías aceptado nuestra relación. Esas palabras encendieron una chispa de furia en Yadira. La mentira de Carlos era aún más profunda de lo que ella había imaginado, un intrincado juego de manipulación que había empleado para mantener dos vidas, dos familias. ¿Aceptado? Respondió Yadira, esforzándose por mantener la calma. Nunca acepté ni hubiera aceptado una traición como esta, Evelyn. Te creíste su mentira, lo cual te hace ingenua, pero no inocente. Hizo una pausa, clavando su mirada en la de Evelyn. Ahora escúchame bien. No dejaré que Carlos se salga con la suya. Si pensabas que el dinero y el estatus que te ha dado serán suficientes, permíteme recordarte quién soy. Evelyn tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Yadira. En el fondo, ambas sabían que aquella situación era insostenible, que la doble vida de Carlos no podía continuar sin que alguien saliera dañado. ¿Qué es lo que quieres hacer, Yadira? Preguntó Evelyn, con una mezcla de miedo y sumisión en la voz. Yadira respiró profundamente, recuperando el control que tanto le había costado mantener. Estaba decidida a que Carlos sintiera cada dolor, cada pérdida. Quiero que entienda que no puede manipularnos ni a ti ni a mí. Tú quieres su amor, pero yo voy a quitarle lo que realmente le importa, su poder, su reputación, su dinero. Y cuando él esté completamente despojado de todo, entonces seré yo quien decida su destino. Evelyn la miró en silencio, comprendiendo que Yadira hablaba en serio. Había algo en la intensidad de su mirada que le hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, había subestimado a una mujer que, aunque herida, era más fuerte de lo que cualquiera podía imaginar. Al finalizar la conversación, Yadira se despidió sin una palabra más,
dejando a Evelyn sumida en una mezcla de miedo y duda. La joven comprendió que la decisión de permanecer al lado de Carlos, de mantener aquella relación prohibida, ahora la había puesto en una situación de la que tal vez no pudiera escapar. Esa misma tarde, Yadira comenzó a preparar su venganza. Se reunió con su abogado de confianza y le explicó la situación, omitiendo ciertos detalles para no manchar su reputación, pero siendo clara en sus intenciones. «Quiero que Carlos pierda el control sobre todas nuestras propiedades compartidas», dijo Yadira, con un tono de seguridad que sorprendió al abogado. Él observó con cierta preocupación, pero comprendía que esta situación iba más allá de una simple separación. «¿Estás segura, Yadira? Esto puede ser un proceso largo y doloroso». Ella asintió, sin dudar un segundo. «Carlos pensó que podía traicionarme, así que yo me aseguraré de que sienta lo que es quedarse sin nada. Y quiero que Evelyn sepa que si decide permanecer a su lado, deberá hacerlo sin los lujos que le ofreció. Ellos no merecen disfrutar de nada que provenga de mi esfuerzo, ni de la vida que yo construí». El abogado asintió, comprendiendo la intensidad de sus palabras. «Bien, entonces, comenzaré a preparar los documentos. Podría tomar algún tiempo, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que este proceso lo deje vulnerable». Al despedirse de su abogado, Yadira sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. Sabía que esta decisión iba a desestabilizar su vida, pero también la ayudaría a recuperar el control sobre ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, tenía claro su propósito: desenmascarar a Carlos y exponer cada una de sus mentiras. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Carlos esperando en el salón, con una expresión de aparente preocupación en el rostro. «¿Dónde estabas, Yadira? No has respondido mis mensajes», dijo, intentando sonar casual, aunque la tensión en su voz era evidente. Ella lo observó, permitiéndose sonreír por primera vez en días. Era una sonrisa llena de conocimiento, de alguien que ya no se dejaba engañar. «Carlos, a partir de ahora tendrás mucho tiempo para preocuparte por mis actividades, porque pronto, eso es lo único que te quedará». Se inclinó hacia él, sin apartar la mirada. «No necesito tu amor ni tus mentiras. Solo vine a advertirte que este juego ha terminado. Y esta vez, yo marco las reglas». Carlos abrió la boca, confundido, pero Yadira ya no estaba allí para escuchar sus excusas. Mientras subía las escaleras, comprendió que había dado el primer paso hacia su liberación. Sabía que no sería fácil y que tendría que enfrentarse a muchas más noches de soledad y de lágrimas, pero también sabía que cada momento de lucha le permitiría recuperar la dignidad y la fuerza que, por años, había creído perdidas. En el fondo de su ser, un fuego se encendía, impulsado por la determinación de una mujer que ya no tenía miedo de ser quien realmente era. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando Carlos, como lo hacía cada semana, se despidió de Evelyn con un beso apresurado y miró a su hijo, Ricardo, de 6 años, quien jugaba en el rincón de la sala. Ricardo levantó la vista al oír la puerta cerrarse, y luego volvió a mirar a su madre. La tarde anterior, mientras fingía estar dormido en su cuarto, había escuchado una conversación entre sus padres que lo había dejado intranquilo. Evelyn y Carlos discutían en voz baja, pero para un niño curioso y perceptivo como Ricardo, las palabras clave fueron suficientes para alarmarlo. «Y Carlos, tienes que asegurarte de que Yadira no descubra lo que estamos planeando. Si se entera de todo, te dejará sin nada», dijo Evelyn, con tono apremiante. Carlos suspiró, con una resignación calculada. «Que lo sé, Evelyn. Tendré que seguir fingiendo y decirle lo que quiera oír. Si no, nos quedaremos en la calle». Ricardo no entendió exactamente qué significaban esas palabras, pero un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo al escuchar la preocupación en la voz de su madre y el tono de su padre. Él nunca había pensado en la posibilidad de perder a su papá, de verlo alejarse, pero aquella idea le pesaba, un miedo inexplicable que desde entonces no había podido quitarse de encima. Al día siguiente, cuando vio a su padre salir, Ricardo tomó una decisión impulsiva. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el garaje y se metió con cuidado en el maletero del coche antes de que Carlos cerrara la puerta. Se quedó allí, respirando apenas y manteniéndose inmóvil mientras el coche avanzaba, rumbo a un destino desconocido. Unos 20 minutos después, el coche se detuvo. Ricardo escuchó a su padre salir, cerrar la puerta del auto y alejarse. Esperó unos minutos hasta asegurarse de que Carlos no volvería pronto, y entonces abrió el maletero, saliendo con cuidado. Observó la gran casa frente a él,
con un hermoso jardín que lo recibió con colores vivos. Se acercó a la puerta, sintiéndose un poco intimidado, pero con la determinación propia de un niño que había tomado una decisión. Tocó el timbre con timidez, y esperó. Yadira, que en ese momento estaba en la cocina sirviéndose una taza de té, levantó la cabeza con sorpresa al oír el timbre. No esperaba visitas, y la hora hacía improbable que alguien del personal llegara sin previo aviso. Caminó hasta la puerta y la abrió, encontrándose con una figura que jamás hubiera imaginado. Ricardo, con su uniforme escolar aún arrugado y el cabello despeinado, la miró con ojos grandes y llenos de incertidumbre. «Tú eres Yadira, ¿verdad?», preguntó en un susurro. Yadira asintió, un tanto confundida. «Sí, soy Yadira». «Tú eres». Observó al niño, reconociendo en su rostro algunos rasgos familiares que la hicieron sentir una punzada en el pecho. «Eres Ricardo, ¿no es así?». Él asintió, con la mirada baja, y luego la levantó hacia ella, intentando contener las lágrimas que comenzaban a asomar. «Vine a verte porque necesito pedirte algo importante», dijo en voz baja, mientras apretaba sus pequeñas manos nerviosamente. Yadira se inclinó un poco para ponerse a su altura, observándolo con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Qué necesitas, Ricardo? ¿Por qué no estás en casa con tu mamá?», preguntó, con un tono suave que intentaba tranquilizarlo. Ricardo la miró con un brillo de desesperación en los ojos. La imagen de su compañero de escuela, un niño que había sufrido mucho después de que su padre los abandonara, se agolpó en su mente. «No quiero que me dejen sin papá», confesó, en un susurro que desgarró el corazón de Yadira. «Mi amigo en la escuela, su papá se fue, y él llora todos los días. Yo no quiero pasar por eso. No quiero que papá se vaya para siempre». Yadira sintió como una lágrima se deslizaba por su mejilla. El dolor de aquel niño, mezclado con su propia tristeza y desilusión, la hizo retroceder un paso. Aquello era un recordatorio amargo de las vidas que Carlos estaba arruinando, no solo la de ella, sino también la de este pequeño que no tenía ninguna culpa de las decisiones de los adultos que lo rodeaban. «Ricardo», empezó, con un nudo en la garganta. «Yo no quiero hacerte daño. Lo que está pasando entre tu papá y yo es complicado, pero no tiene nada que ver contigo. Tú eres un niño bueno y especial, y nadie debería hacerte sufrir». Ricardo dio un paso adelante, aferrándose a la mano de Yadira con la inocencia y desesperación propias de su edad. «¿De entonces, me prometes que no me dejarás sin papá?», le suplicó, su voz quebrada por el miedo. «¿Podrías hablar con él y pedirle que no se vaya? Mamá dice que tú eres importante para él, y yo sé que él también te escucha a ti». Las palabras de Ricardo fueron como un puñal para Yadira, quien comprendía que aquel niño era una víctima inocente de toda la manipulación de Carlos. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, esas que podrían consolarlo sin darle falsas esperanzas. «Que escucha, Ricardo», dijo, manteniendo el tono suave pero firme, «a veces los adultos tomamos decisiones difíciles, y a veces esas decisiones nos hacen sentir dolor. Pero lo que te prometo es que tu papá siempre estará contigo, de una manera u otra. Él te quiere, y nunca te abandonará». Ricardo la miró con los ojos empañados, su pequeño corazón luchando por procesar aquellas palabras que sonaban tan inciertas. No era la respuesta que esperaba, pero el calor en la voz de Yadira le dio un poco de consuelo. «¿Entonces, no harás que se vaya?», preguntó, con la esperanza aún viva en su voz. Yadira esbozó una sonrisa triste y le acarició la cabeza con ternura. «Haré lo mejor que pueda, Ricardo. Lo prometo. Pero debes entender que tu papá y yo», hizo una pausa, buscando cómo explicarle algo tan complicado a un niño. «Estamos en caminos distintos, y eso a veces significa que debemos tomar decisiones difíciles. Pero no importa lo que pase, tú siempre serás amado». El niño asintió lentamente, como si aquellas palabras le dieran el valor necesario para soportar lo que venía. En su inocencia, se aferró a la promesa de Yadira, sin comprender completamente su significado, pero sintiendo en el fondo que ella hablaba con sinceridad. «Gracias, Yadira», dijo finalmente, soltando su mano y bajando la cabeza, como si de pronto se sintiera avergonzado por haber acudido a ella. Yadira sonrió y se inclinó para mirarlo a los ojos. «No tienes que agradecerme, Ricardo. Eres un niño muy valiente. Ahora, ¿por qué no te llevo de regreso a casa?». Ricardo asintió con un suspiro de alivio.
El peso en su pequeño corazón se había aligerado, al menos un poco. Yadira lo acompañó hasta el coche, y durante el camino, él observó por la ventana en silencio, con una expresión pensativa. Para él, aquel breve encuentro había sido más importante de lo que nadie podría imaginar. Había acudido a Yadira con el deseo de proteger su familia, de encontrar una esperanza en medio de la confusión, y aunque no entendía por completo las complejidades de los adultos, sentía que al menos ella le había dicho la verdad. Mientras lo dejaba de vuelta en la esquina de su casa, Yadira le dirigió una última mirada, deseándole en silencio toda la felicidad y la protección que merecía. Observó cómo Ricardo corría hacia su casa y se perdió en la entrada, mientras un nudo de emociones intensas y contradictorias se arremolinaba en su pecho. Por primera vez, Yadira comprendió la magnitud de su decisión y el alcance de sus acciones. No solo había sido traicionada, sino que aquella traición tenía ramificaciones mucho más profundas de lo que jamás habría imaginado. Pero, aunque su propio corazón estaba roto, ahora sabía que tendría que ser fuerte, porque su lucha ya no era solo para recuperar su dignidad. Había prometido proteger a Ricardo, de una manera u otra, y haría lo posible para que el niño no sufriera por los errores de su padre. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Yadira trataba de procesar lo ocurrido con Ricardo, mientras seguía adelante con los arreglos legales que había iniciado. Cada mañana se despertaba con una mezcla de determinación y dolor, intentando que aquel niño, tan inocente y confundido, no se convirtiera en otra víctima de la mentira que Carlos había tejido. La visita de Ricardo había despertado en ella una compasión que no había sentido en mucho tiempo. Era irónico, aquel niño, fruto de la traición de su esposo, se había convertido en una de las pocas razones que le impedían destruirlo por completo. Con cada día que pasaba, la lucha entre el resentimiento y la necesidad de proteger a Ricardo se intensificaba en su interior. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, su teléfono sonó. Era su abogado. Yadira, tengo buenas noticias. Logré congelar una parte importante de los fondos conjuntos y los bienes a nombre de Carlos. Esto limitará sus movimientos financieros en los próximos meses, como había solicitado, dijo, con un tono satisfecho. Yadira asintió, sintiendo una extraña satisfacción. Aquello era solo el comienzo de su plan. Sin embargo, sus pensamientos volvieron a desviarse hacia Ricardo y la promesa que le había hecho. Y gracias, Daniel. Aprecio tu ayuda en todo esto. Necesito asegurarme de que Carlos entienda que no puede usarme, ni a mí ni a nadie, para obtener lo que quiere. El abogado hizo una pausa, como si dudara en hablar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante, Yadira? Las represalias pueden ser fuertes. Carlos no es de los que se rinden sin luchar, y esto podría empeorar las cosas, especialmente para ese niño. Las palabras de Daniel resonaron en su mente, recordándole lo mucho que estaba en juego. Sabía que Ricardo no debía sufrir, pero también entendía que no podía permitir que Carlos saliera indemne. Lo sé, Daniel. Haré lo necesario para proteger a Ricardo, dijo, con una determinación que sorprendió al abogado. Esa misma noche, mientras repasaba sus planes, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Necesito verte. Hay cosas que no sabes. Evelyn. Yadira dudó antes de responder, preguntándose si realmente quería escuchar lo que Evelyn tenía para decirle. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a aceptar. Tal vez necesitaba entender mejor las motivaciones de aquella mujer que había cambiado su vida sin siquiera darse cuenta del daño que causaba. Horas después, Yadira se encontraba en una cafetería discreta, donde Evelyn le esperaba con una expresión de incomodidad y nerviosismo. Al verla, Yadira mantuvo su semblante sereno, ocultando cualquier rastro de vulnerabilidad. Gracias por venir, Yadira. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero, esto es importante, empezó Evelyn, sin mirarla directamente. Yadira la observó en silencio, esperando a que continuara. Escucha, sé que Carlos te ha engañado, pero no sabes toda la verdad. Carlos no es solo un hombre infiel, es alguien que manipula y usa a la gente para su propio beneficio. No le importa nada más que su dinero y su poder. Me di cuenta demasiado tarde, pero sé que he sido una pieza en su juego, igual que tú. Yadira entrecerró los ojos, estudiando cada palabra de Evelyn, intentando descifrar si aquello era sinceridad o una estrategia para ganar su simpatía. ¿Y ahora qué?, preguntó Yadira con frialdad. ¿Por qué debería importarme lo que Carlos ha hecho contigo? Me has quitado lo que más valoraba,
y ahora vienes a pedirme comprensión. Evelyn suspiró, apretando las manos sobre la mesa. No estoy aquí para pedir perdón, Yadira. Estoy aquí para advertirte. Carlos planea quedarse con todo, incluyendo tu parte de los bienes. Ha hablado con su abogado y está buscando formas de apartarte legalmente de las propiedades. Si lo logra, te dejará sin nada, sin siquiera una oportunidad de defenderte. Las palabras de Evelyn fueron como una bofetada, y aunque Yadira había imaginado que Carlos podría intentar algo así, la confirmación la llenó de una mezcla de rabia y tristeza. Lo había compartido todo con él, sus sueños, su confianza, su vida, y ahora Carlos intentaba arrebatarle incluso eso. ¿Y qué esperas de mí, Evelyn?, preguntó Yadira, mirándola fijamente. ¿Quieres que confiemos la una en la otra? ¿Que nos aliemos contra él? Evelyn la miró con una intensidad inesperada. Sé que no tengo derecho a pedir tu ayuda, pero la verdad es que tú eres la única persona que puede enfrentarlo. Si trabajamos juntas, podríamos asegurarnos de que él no se salga con la suya. No es solo por mí ni por ti, es por Ricardo también. Él merece tener una vida digna, lejos de las mentiras y manipulaciones de su padre. Yadira sintió que sus muros comenzaban a ceder. Evelyn tenía razón en algo. Ricardo merecía una vida mejor, y en sus manos estaba protegerlo de un futuro lleno de traiciones. Muy bien, Evelyn. Trabajaremos juntas, pero esto no es una tregua. Lo hago solo por Ricardo, respondió, intentando mantener su voz firme. Evelyn asintió, aliviada, y ambas comenzaron a trazar un plan. Analizaron cada posible movimiento de Carlos, cada recurso que podría usar para debilitarlas, y buscaron la manera de anticiparse a cada una de sus jugadas. Yadira sabía que aquello no sería fácil, pero la presencia de Evelyn, aunque incómoda, también le daba la certeza de que esta vez tenía una oportunidad de exponer a Carlos. Días después, mientras implementaban su plan, Carlos comenzó a notar los cambios. Documentos que antes estaban a su disposición ahora requerían permisos, fondos que usaba sin restricciones se habían congelado, y su abogado empezó a mostrar preocupación. Una noche, Carlos enfrentó a Yadira en el salón de su casa. Sus ojos, siempre tan calculadores, mostraban ahora una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué estás haciendo, Yadira?, preguntó, con un tono controlado pero cargado de ira. Ella se mantuvo tranquila, observándolo con una serenidad calculada. Simplemente estoy asegurándome de que todo esté en orden, Carlos. No querría que alguien más usara lo que construí sin mi permiso. Carlos apretó la mandíbula, sin ocultar su frustración. Y no sé qué crees que estás logrando con esto, pero te aseguro que no tienes idea de lo que estás enfrentando. Yo puedo destruirte. Yadira lo miró directamente a los ojos, sin desviar la mirada. Inténtalo, Carlos. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer ahora que ya no tengo nada que perder. Carlos pareció sorprendido por la intensidad de sus palabras, y por un instante, Yadira notó un destello de duda en su mirada. Era la primera vez que lo veía inseguro, y aquella pequeña victoria le dio la fuerza que necesitaba. Mientras él abandonaba la sala, Yadira sintió que el poder, finalmente, estaba comenzando a cambiar de manos. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora tenía una motivación que iba más allá de la venganza o la traición. Lo hacía por Ricardo, por esa promesa silenciosa de protegerlo de la ambición y el egoísmo de su padre. Al terminar la noche, Yadira se permitió sonreír. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en su corazón sentía una chispa de esperanza, una que la impulsaría a seguir adelante, enfrentando cada desafío con la convicción de que, esta vez, Carlos no sería quien ganara. Días después, Yadira, al revisar los documentos que había obtenido con ayuda de su abogado y las evidencias que Evelyn le había proporcionado, comenzó a ver con claridad un patrón. Había algo que no cuadraba en la relación entre Carlos y Evelyn, detalles que Evelyn había mencionado en sus encuentros recientes y que despertaron en Yadira una profunda sospecha. Aquel hombre no solo la había traicionado a ella, sino que había tejido una red de mentiras para manipular también a Evelyn. Una tarde, mientras revisaba un mensaje de Evelyn en el que ella describía cómo Carlos la había convencido de continuar con la relación, Yadira notó una frase que le heló la sangre. Carlos me dijo que ya estabas fuera de su vida, que su matrimonio contigo era solo un acuerdo de conveniencia para mantener la empresa. Esa declaración, tan cínica y calculada, le reveló la magnitud de la manipulación de Carlos. Decidida a confirmar sus sospechas,
Yadira decidió confrontar a Evelyn una vez más, esta vez con la verdad, por dura que fuera. Horas después, ambas se encontraban en un pequeño café donde podían hablar sin interrupciones. Evelyn, algo tensa, miraba a Yadira, aún sintiéndose culpable por su papel en aquella historia. «Evelyn, hay algo que necesito aclarar contigo, y quiero que seas completamente honesta», dijo Yadira, con un tono serio pero firme. Evelyn asintió, mirando a Yadira con los ojos llenos de incertidumbre. «Dime, Yadira. Ya no tengo nada que ocultar». Yadira respiró profundamente, tratando de controlar su tono antes de pronunciar las siguientes palabras. «Y quiero saber exactamente qué te dijo Carlos sobre nuestro matrimonio. Necesito entender cómo te manipuló. Dime qué fue lo que él te contó para mantenerte a su lado». Evelyn bajó la mirada, como si aún le doliera recordar aquellas palabras. Después de un momento de silencio, habló en voz baja, como si reviviera el engaño. «Carlos me dijo que ya no estaban juntos realmente. Dijo que ustedes tenían un acuerdo para mantener la apariencia de matrimonio solo por la empresa. Me aseguró que hacía mucho tiempo que no había amor entre ustedes, y que tú lo sabías. Que lo habías aceptado porque te convenía mantener esa imagen». Yadira sintió un dolor agudo en el pecho. Aquella mentira tan calculada había sido suficiente para engañar a Evelyn y mantenerla en aquella relación sin escrúpulos. «¿Te dijo que estaba divorciado?», preguntó Yadira, intentando que su voz no temblara. Evelyn asintió, mirando a Yadira con tristeza. «Sí. Me dijo que estaba divorciado, pero que por conveniencia y por cuestiones empresariales aún vivía contigo. Incluso me aseguró que tú sabías de nuestra relación y que lo habías aceptado. Me hizo creer que tú estabas completamente de acuerdo en mantener esa farsa». Un silencio pesado se instaló entre ambas. Yadira sintió que aquella revelación le quemaba por dentro, una mezcla de rabia y compasión hacia Evelyn. La joven había sido tan víctima de Carlos como ella misma, engañada y manipulada por el mismo hombre que no dudaba en hacer cualquier cosa para alcanzar sus propios fines. «Evelyn, Carlos nunca se divorció de mí. Jamás. Todo lo que te dijo fue una mentira para mantenerte cerca, para asegurarse de que no lo abandonarías», dijo Yadira, con voz firme, observando el impacto de sus palabras en el rostro de Evelyn. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Había vivido engañada, convencida de que Carlos la amaba y de que su relación tenía una legitimidad que nunca existió. No puedo creerlo». «¿Entonces todo fue una mentira?», susurró Evelyn, con el rostro descompuesto. Yadira asintió, intentando controlar la furia que se acumulaba en su interior. «Carlos es un hombre que ha construido su vida sobre las mentiras, Evelyn. Te ha manipulado igual que a mí, igual que a todos. Solo le importa su propia conveniencia, y si eso significa destruir nuestras vidas en el proceso, no dudará en hacerlo». Evelyn bajó la cabeza, sus hombros temblando. La joven parecía perder las fuerzas, y por primera vez, Yadira sintió una compasión genuina por ella. «Evelyn, quiero que entiendas algo. Lo que ocurrió entre nosotras no puede seguir lastimándonos. No podemos dejar que Carlos tenga ese poder sobre nuestras vidas. Eres joven, tienes la oportunidad de salir de esta situación y proteger a tu hijo. No te quedes atrapada en el juego de Carlos». Evelyn la miró, con lágrimas en los ojos, asintiendo lentamente. «Tienes razón, Yadira. He sido una tonta al creer en él, al aceptar sus mentiras sin cuestionarlo. Pero ahora que sé la verdad, quiero hacer algo para detenerlo. Por Ricardo, por ti y por mí misma». Yadira notó una chispa de determinación en los ojos de Evelyn. Comprendió que, a pesar del dolor, aquella joven había ganado una nueva fortaleza, una que podrían usar en su contraataque. Evelyn le tendió la mano, y Yadira, después de un segundo de duda, la tomó. Aquel acto simbolizaba un acuerdo, una tregua. Unidas por la misma traición, ambas mujeres se comprometían a proteger lo que Carlos había intentado arrebatarles. Esa misma noche, Yadira y Evelyn planearon su próximo movimiento. La traición de Carlos no quedaría impune, y las dos mujeres, con una determinación renovada, se prometieron proteger a Ricardo y despojar a Carlos de lo que más valoraba, su poder y su control. La fortaleza que nacía de su alianza, una fuerza forjada por el dolor y la traición, se convertiría en el arma más poderosa para enfrentar a Carlos. Días después, la mañana amaneció serena y cálida, como si el clima hubiera decidido reflejar la calma que, finalmente,
comenzaba a instalarse en el corazón de Yadira. Después de semanas de enfrentamientos, de descubrir traiciones y de enfrentar verdades dolorosas, hoy todo se sentía diferente. Había llegado el momento de cerrar un ciclo, de dejar atrás el pasado y construir una nueva vida, no solo para ella, sino también para Ricardo y, de alguna forma, para Evelyn. La batalla legal había terminado a su favor. Con la estrategia que había trazado junto a Evelyn, lograron que Carlos renunciara a las propiedades compartidas y a gran parte de los fondos de la empresa, los cuales fueron redirigidos a una cuenta bajo el control de Yadira. Aquello, lejos de ser una venganza, representaba la justicia que tanto había buscado, y el cierre de un capítulo marcado por el engaño. Carlos, sin opciones ni aliados, se había retirado en silencio, sabiendo que sus palabras ya no tenían el poder de manipular a ninguna de las personas a las que había engañado. Esa tarde, Yadira invitó a Evelyn y a Ricardo a una pequeña celebración en el jardín de su casa, un espacio que ahora sentía verdaderamente suyo. Había decorado la terraza con flores y luces cálidas, y había dispuesto una mesa sencilla pero llena de detalles. Evelyn llegó con Ricardo, quien, al ver a Yadira, corrió hacia ella con una sonrisa que derretía el corazón. «Yadira», exclamó el niño, abrazándola con toda la confianza que había depositado en ella en las últimas semanas. Yadira se agachó para abrazarlo, sintiendo una mezcla de alegría y esperanza. Ricardo había sido su salvación en medio de la tormenta, una razón para mantenerse firme y encontrar la paz en medio del caos. «Me alegra mucho que hayas venido, Ricardo», le dijo, acariciándole el cabello. «Hoy vamos a celebrar algo muy importante». Ricardo la miró con ojos curiosos. «¿Qué estamos celebrando?». Yadira sonrió, mirando a Evelyn, quien estaba parada un poco más lejos, con una expresión serena y agradecida. «Hoy celebramos un nuevo comienzo, Ricardo. Porque a veces, después de momentos difíciles, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y esta es nuestra oportunidad para ser felices». Evelyn se acercó y tomó asiento, con una sonrisa llena de gratitud. Había pasado por su propio proceso de transformación, al final, también había ganado algo que jamás imaginó, una paz que no dependía de Carlos ni de las mentiras que él había construido. «Yadira, quiero agradecerte, no solo por lo que hiciste por Ricardo, sino por lo que me ayudaste a descubrir en mí misma», dijo Evelyn, con sinceridad. «No sé qué habría hecho sin tu apoyo». Yadira asintió, observándola con empatía. Había aprendido a verla no como la causa de sus problemas, sino como alguien que, al igual que ella, había sido víctima de la manipulación de Carlos. «Evelyn, lo que pasó ya quedó atrás. Ahora, ambas tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Y te deseo toda la felicidad y fuerza para que logres el futuro que mereces». Evelyn sonrió, asintiendo, y en aquel instante, las dos mujeres entendieron que ya no habría resentimientos ni reproches entre ellas. Habían convertido sus heridas en puentes de compasión y respeto, y eso era algo que ni siquiera Carlos podría deshacer. Mientras la tarde avanzaba, Yadira observó a Ricardo corretear entre las flores, riendo y jugando con una libertad que llenaba el aire de alegría. Era el reflejo de lo que ella misma sentía, una paz nueva, una sensación de que finalmente había llegado al lugar que necesitaba. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Ricardo se acercó a ella y le tomó la mano. «¿Sabes, Yadira? Me alegra mucho que no me hayas dejado sin papá», dijo con voz inocente. Yadira se inclinó hacia él y lo miró a los ojos, comprendiendo que el miedo de aquel niño había sido la chispa que la había impulsado a enfrentarse a todo. Pero ahora él podía crecer sin aquella sombra, sin la preocupación de perder a alguien importante. «Ricardo, nunca vas a estar solo. Siempre tendrás personas que te cuidan y te aman, ¿de acuerdo? Eso nunca va a cambiar». El niño asintió, sonriendo con una alegría pura, y en aquel instante, Yadira sintió que su propia vida se llenaba de propósito. Había hecho lo correcto, y eso le daba una satisfacción que iba mucho más allá de la victoria sobre Carlos. Había encontrado su verdadera fortaleza y la capacidad de ser feliz sin depender de nadie. La noche cayó sobre el jardín, y las luces titilantes iluminaron el espacio con una calidez que envolvía a todos los presentes. Yadira, Evelyn y Ricardo compartieron una comida sencilla, llena de risas y conversaciones sinceras. Era un final que no había imaginado, pero que ahora sentía como el mejor de todos. Cuando Evelyn y Ricardo se despidieron, Yadira los observó mientras se alejaban. No sabía qué deparaba el futuro para cada uno de ellos, pero algo en su interior le decía que todo estaría bien.
mientras cerraba la puerta y apagaba las luces del jardín, Yadira sintió una paz profunda, esa paz que había sido tan esquiva durante años. Finalmente, entendía que la verdadera fortaleza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo y aprender a crecer a partir de él. Había encontrado la libertad que tanto había anhelado y, sobre todo, el amor propio que jamás volvería a dejar de lado. La vida le ofrecía ahora un nuevo camino, uno en el que su felicidad ya no dependería de nadie más que de ella misma. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.